Bien, ahí sí. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Espero, cierto, que estemos bien en general, ¿cierto? Como ustedes saben, nos toca ahí continuar nuestra serie ya de este mes, ¿cierto? Que ha sido como, de verdad, una serie como televisiva, ya, porque estamos revisando el libro de Hechos, en esta serie llamada, ¿cierto?, Hechos para el Señor, y la hemos dividido en distintas temporadas, ¿no? Esta es la tercera temporada que tenemos de esta serie, ¿ya? Y creo que es la última, ¿no? Parece que sí. Sí. Pero hemos estado 3 años estudiando este libro, ¿cierto?, en distintos tiempos. Así que vamos a dedicar este tiempo a aprender, ¿cierto?, juntos, a tener esta palabra. Y algo muy importante que pasó cuando preparaba, ¿cierto?, este sermón es también pensar en que muchas veces cuando nos toca estar adelante, ¿cierto?, no sabemos cómo están ustedes realmente, ¿no? Cómo llega uno cuando viene el día domingo acá a la iglesia, ¿no? Y a veces que preguntamos y respondemos bien por cortesía, por costumbre, pero puede ser que alguno de ustedes, ¿cierto?, venga cansado, preocupado, triste, o quizás alegre también puede ser. O hay algo, ¿cierto?, que está allí en su corazón, en su mente, que lo tiene ocupado, y esperamos, ¿cierto?, que tengamos este tiempo para concentrarnos en el Señor, ¿cierto?, para que algo de lo que escuchemos, de lo que hable, ¿cierto?, los deje ahí pensando, sea también de ánimo para ustedes, sea de desafío también. Así que antes de ir de lleno al estudio, vamos a orar al Señor, ya, para que justamente dediquemos este tiempo, hagamos esta pausa, ¿cierto?, en la semana para poder concentrarnos en el Señor y dejarle también las cargas a Él, ¿ya? Así que oremos para comenzar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana por poder reunirnos. Gracias porque nos permite estar aquí, por tener esta comunidad, por poder tener la posibilidad de compartir de tu palabra, Señor. Y te pedimos para que nos guíes en este tiempo, nos permitas concentrarnos, que cualquier carga, preocupación, Señor, ocupación que tengamos, la podamos dejar en ti y tengamos este tiempo para escucharte, para ver lo que nos dice tu palabra, Señor, para que podamos ser renovados también en el mensaje, Señor. Así que ayúdanos a poder concentrarnos, a poder estar atentos y también a que esta palabra nos mueva, nos conmueva, Señor, y nos desafíe a seguir en este camino, Señor, de la iglesia y del cristianismo. Así que te damos muchas gracias y te pedimos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dicho eso, entonces, quiero que pensemos, o si es que usted recuerda, cuándo fue su última despedida de alguien o de algún lugar. Si fue una despedida quizás suya, o si fue alguna despedida, ¿cierto?, de algún amigo, algún familiar, algún colega, no sé. Porque durante la vida, ¿cierto?, realizamos distintos cambios, ¿no? Parece que la constante de la vida es el cambio. Así es. Y nosotros tenemos muchos tiempos, ¿cierto?, que entre estos cambios, por ejemplo, cambiarse de casa, cambiarse de colegio, cambiarse de trabajo, ¿ya? O de decisiones, ¿cierto?, que nos llevan de una forma u otra, nos implican también despedidas, ¿cierto? Hay despedidas que son temporales, que uno sabe así como voy por un tiempo a cierto lugar, o a veces no sabe cuánto tiempo va a estar. Y hay otras despedidas, ¿cierto?, que son más difíciles, que son esas despedidas que uno no sabe cuánto tiempo va a ser, ¿no? Como por ejemplo cuando es la muerte de alguien, ¿no? Ahí tenemos una despedida que no sabemos cuánto tiempo, ¿sí? Y cuando tenemos estas despedidas, regularmente, ¿cierto?, se nos pide, ¿no?, o hacemos que la gente dé algún mensaje, ¿no? Ahora, yo pensaba, ¿recordamos realmente lo que dijo esa persona el día que dio ese mensaje o esa última conversación, ¿no? Y cuando pienso también en la despedida, como la muerte, pasa muy cotidianamente que uno escucha a la gente que dice que hay algo que no le pudo decir, o no alcanzó a hacer, o no alcanzó, no sé, a abrazar a esa persona, ¿no? Y partimos con esto que quizás es un poco conmovedor, ¿cierto?, hablar de despedidas,
porque esta sección es la despedida de Pablo, ¿no?, a los hermanos de Éfeso, ¿ya? A pesar de que no estaban en Éfeso. Entonces ahí vamos a revisar eso. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, esta idea durante el sermón respecto de la despedida, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo este mensaje, ¿cierto?, se vincula con nosotros también, ¿ya? Entonces, como esta serie, ¿cierto?, la hemos dividido en distintas temporadas, vamos a hacer una recapitulación del contexto, ¿cierto?, del libro, por si usted no lo conoce o por si no se acuerda, también nos pasa, ¿ya? Entonces, vamos a ir al contexto, ¿cierto?, a todo lo que estaba ahí del libro desde el principio. Y luego vamos a ir al recordar lo que tuvimos la semana pasada y de ahí nos metemos de lleno al mensaje, ¿ya? Entonces, Hechos de los Apóstoles es un libro que está en el Nuevo Testamento, ¿ya?, que viene seguido de los Evangelios, ¿sí? Y su autor es Lucas, que es un médico, amigo y colega de Pablo, ¿ya?, que incluso vamos a ver que en este texto va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, este autor, ¿cierto?, es quien escribió el Evangelio y además quien escribió, ¿cierto?, este libro, que es como un segundo tomo, podríamos decir, ¿no? Y al igual que el primer libro, su Evangelio, ¿cierto?, lo dirige a Teófilo, que eso vamos si usted lo revisa, ¿cierto?, al comienzo del libro, en Hechos 1, capítulo 1, o sea, versículo 1, usted va a encontrar, ¿cierto?, que estima a Teófilo, a él se dirige este libro, ¿ya? Lo mismo que hace con el Evangelio. Y además, naturalmente, ¿cierto?, si uno ve el orden de la Biblia, va a encontrar que este libro va a funcionar como puente, ¿cierto?, entre los evangelios, la historia de Jesús, este libro que va a contarnos sobre la iglesia primitiva, y las cartas, ¿cierto?, que vienen justamente a cómo se puede vivir una vida, ¿cierto?, conociendo a Cristo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un panorama como de dónde está el libro. Respecto de su propósito, ¿cierto?, el para qué se escribió ese libro, hay varios objetivos, ¿ya? Primero, se considera que para los lectores originales este libro era para darles confianza, darles ánimo, ¿cierto?, en que el mensaje cristiano que habían escuchado era válido y verdadero. Ya tenía ahí esa misión para los primeros lectores. Después tenemos otros propósitos, ¿cierto? Por ejemplo, evangelizar a aquellos que todavía no eran creyentes, ¿ya? Porque podían, ¿cierto?, conocer de Jesús, pero no sabían qué había pasado después. Entonces también tenía esa misión evangelizadora, ¿ya? También nos muestra este nuevo concepto del pueblo de Dios, ya que justamente, ¿cierto?, o creemos en esto, ¿cierto?, que es la idea de que el pueblo de Dios no solamente es los judíos, sino también los judíos y los no judíos o gentiles, ¿ya?, según el plan de salvación. Eso también lo tenemos ahí como un propósito. Y por último, ¿cierto?, un cuarto propósito enseña que la iglesia debe continuar dando testimonio de Jesús como el Mesías, ¿ya? Y ahí nos conecta un poco más a nosotros. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, que a lo largo de este libro se presentan cómo se extiende la palabra de Dios desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines de la tierra, ¿ya? Que eso justamente es lo que usted puede leer en el capítulo 1, versículo 8, ¿ya? Que es justamente Jesús en su despedida también, ¿cierto? Dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra, ¿no? Y lo que hace Pablo a lo largo de este libro justamente es seguir esta misión a lo largo de 3 viajes, ¿ya? Entonces tenemos este panorama del libro, ¿ya? Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, con varios propósitos, ¿ya? Y está centrado en la extensión de la palabra. Eso es lo que tenemos como libro, ¿no? Ahora, si recordamos lo de la semana pasada, ¿cierto?, si usted estaba o no estaba, ahí predicó, ¿cierto?, el pastor Gabriel Parra, y comenzó, ¿cierto?, el libro de Hechos, capítulo 20, y nos señaló que la misión no se detiene, ¿no? Que nos contó también en este viaje que estaba realizando, ¿cierto?, Pablo desde Éfeso hasta Macedonia y Grecia. Y ahí, ¿cierto?, nos destacó la idea del compañerismo, que era importante, y también de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Eso también se va a repetir a lo largo de esta sección, ¿ya? Y la primera sección de
Este pasaje hoy día lo vamos a considerar también en el contexto, toda la parte geográfica que nos mencionan allí, y yo me voy a dedicar en la exposición, ¿cierto?, a hablar del discurso de Pablo, principalmente, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Entonces, vamos a tomar en esta parte del contexto, ¿cierto?, el versículo 13 al 16, ahí lo pueden ustedes, ¿cierto?, ver en sus Biblias, que nos habla, ¿cierto?, de que aquí ya tenemos a Lucas. Lucas ya está aquí en la historia, porque comienza en el versículo 13 diciendo, nosotros, ¿ya? Ahí está incluida. Por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esta parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés si fuera posible, ¿ya? Entonces, ¿cierto? La primera sección hablábamos de que Pablo estaba realizando este viaje de regreso. Y aquí continúa, ¿cierto?, esta sección, diciendo lo que hacen los compañeros, ¿cierto?, que es dirigirse a Asón, ¿ya?, donde ibas a encontrarse con Pablo, y Pablo iba a hacer esa parte por tierra, mientras allí iban a estar ahí de camino, ¿cierto?, en barco, para luego encontrarse y finalmente pasar de largo por Éfeso, ¿ya?, porque ya había estado ahí. Y su foco, el foco de Pablo, ¿cierto?, era llegar a Jerusalén para Pentecostés. Por eso no decidió pasar por Éfeso, ¿ya? Sin embargo, tenemos que recordarlo y tenerlo presente porque van a aparecer, ¿cierto?, mencionados los líderes de esta comunidad, ¿ya? Entonces, entendiendo, ¿cierto?, este recorrido que está haciendo, ¿ya?, vamos a tomarlo como el contexto y este discurso de Pablo lo vamos a centrar en una frase, ¿cierto?, que también va a ser el título de este sermón, que es Hechos para servir, ¿sí? Ese va a ser el título de hoy día, de esta parte. Y lo vamos a ir en 3 secciones. La primera sección, ¿cierto?, que habla de la predicación como un servicio, ¿ya? La segunda parte, que vamos a revisar, ¿cierto?, que el Espíritu Santo guía nuestro servicio. Y la tercera parte es que debemos cuidar nuestro servicio, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la predicación como servicio, la guía del Espíritu Santo y el cuidado también que tenemos que hacer nosotros en esta misión, ¿ya? Entonces, primer punto, la predicación como servicio, ¿ya? Vamos a revisar desde el versículo 17 al versículo 21. Esa va a ser nuestra primera sección, ¿ya? Y aquí vamos justamente a continuar qué pasa cuando se encuentran ahí con Pablo, ¿ya? Entonces dice, desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Y aquí, ¿cierto?, volvemos a esta idea. No pasa por el lugar, pero quiere justamente encontrarse con ellos, ¿ya? Y según lo que estuve rebuscando, entre Mileto, que era donde estaba, ¿cierto?, Pablo, y Éfeso, habían 50 kilómetros de distancia, ¿ya? Por lo tanto, haciendo así como un cálculo, lo que dice, más o menos, deberían haber sido 3 o 4 días entre que pasa que Pablo pide que llamen a la gente y la gente llegue a Mileto para que se puedan encontrar, ¿ya? Ese es un primer dato ahí que nos ayuda a entender en esta lógica, porque claro, hoy día llamar es como distinto, ¿cierto? Más rápido. En ese tiempo requería un par de días, ¿ya? Y dice, cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes y desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los no judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, Pablo, que como ya había estado ahí, ¿cierto?, él dice, ustedes ya saben cómo es, cómo estoy, ¿cierto?, cómo he dedicado mi vida al servicio, ¿ya? Y él
nos da una característica también de qué implica el servicio, ¿cierto? Dice ahí, un servicio con humildad y con lágrimas, ¿ya? O sea, que es un servicio humilde, como dice ahí, ¿cierto? Y con lágrimas porque implica también, ¿cierto? Una preocupación por un lado y un sacrificio también por otro, ¿no? Cuando uno sirve, también destina un tiempo, destina sus recursos, ¿cierto? En el servicio a otros, ¿ya? Y eso Pablo lo tenía muy considerado. Pero vamos a ver, ¿cierto? Y adelantar un poco, que Pablo siempre tiene en mente que Cristo es más grande, por lo tanto su servicio siempre va a ser al Señor, ¿no? Y su tarea es muy clara, dice ahí, predicar todo lo que era fuera de provecho y enseñar públicamente y en las casas, ¿no? Parecido un poco a lo que quizás hacemos hoy día, ¿ya? Y ahí dice, ¿cierto? A los judíos y a los no judíos, ¿ya? Que como le decía, también puede ser los gentiles, ¿no? Y eso viene a mostrarnos, ¿cierto?, esta idea que un poco viene desde el Antiguo Testamento, que es esta idea del pueblo de Dios, ¿no? En este caso, el pueblo de Dios son judíos y no judíos, ¿ya? Porque han predicado, ¿cierto?, y han escuchado la palabra, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto?, vemos que la predicación no solamente implica una enseñanza, ¿cierto?, contar cosas, exponer la palabra, sino también implica una relación, ¿no? Estar en la casa de alguien no es como que uno invita a cualquier persona, ¿cierto? Sino que implica una relación, una intimidad, también ser anfitrión, ¿cierto? Recibir a alguien. Entonces también nos muestra una relación que hace Pablo, ¿cierto?, con los demás, ¿ya? Y esto es algo, ¿cierto?, que Pablo también considera del Evangelio, ¿no? Porque el mismo Jesús habló de esta idea de lo que implica la predicación, ¿ya? Entonces tenemos en Marcos 10, del 42 al 45, ¿ya?, esta idea, ¿ya? Se lo voy a leer. Dice, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, ¿ya? Entonces, Jesús mismo, ¿cierto?, tenía claro de que el servicio implicaba esta entrega, ¿no? Y en su caso, como quizás conocen, ¿cierto?, su entrega incluso de su vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte de nuestra vida cristiana es el servicio, ser servidor, ¿cierto? Y reconocer que nosotros servimos a Dios, ¿no? Porque finalmente lo que tiene ahí claro, que está en el versículo 21, es que el Evangelio, ¿cierto?, implica arrepentirse ante Dios y creer en nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y ahí está la clave, ¿cierto?, importante, ¿no? Y como hemos cantado y como vemos también en la Biblia, sabemos lo grande, ¿cierto?, lo maravilloso, lo poderoso que es el Señor en el que creemos, ¿no? Por eso también, revisando esto, pensé en el Salmo 96, ahí, del 1 al 4, que hable de esta idea de canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitante de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Proclamen día a día tras su salvación. Anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto?, el pueblo de Israel, ¿ya? Y después vamos a ver, ¿cierto?, que todos reconocen la importancia de la predicación, ¿cierto?, de alabar al Señor, porque es su mensaje tan grande que requiere, ¿cierto?, ser proclamado, ¿no? Y esa tarea que está ahí, ¿cierto?, encomendada a los apóstoles, a Pablo, ¿cierto?, a los discípulos, también hoy recae en nosotros, ¿no?, en predicar, ¿cierto?, y proclamar este mensaje de salvación, ¿cierto?, por fe, ¿ya? Así que la primera parte, entonces, tenemos esta idea de la predicación como servicio, ¿ya? Y no pensaba, ¿cierto?, exclusivamente de los que nos toca estar aquí adelante, sino también de lo que nosotros podemos compartir con otros del Evangelio, ¿ya? Uno nunca sabe finalmente qué cosa que uno proclama hace, a otro también le puede cambiar su vida, o incluso escuchar, ¿ya? Y gracias a otras personas es quizás porque nosotros estamos aquí, porque alguien también nos predicó, ¿ya? Vamos a la segunda sección, que habla del Espíritu Santo, ¿ya?, que guía nuestro servicio, ¿sí? Dice entonces el versículo 22,
Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado, en alguna versión es cierto dice guiado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades del Espíritu Santo, en todas las ciudades, perdón, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ya? Y esta idea la vamos a ver, ¿cierto?, que se repite también en las cartas de Pablo. ¿Ya? Por ejemplo, el sufrimiento, ¿cierto?, que él sabe que ocurrirá, ¿no?, por el Espíritu Santo. Él lo menciona en la carta a los Romanos. ¿Ya? En Romanos 8:18 dice: de hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros, ¿no? Y yo encontré que eso ya era un primer desafío personalmente, y quizás para mí y para algunos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros sufrimos por algo momentáneo del contexto, ¿cierto?, diario, como si fuera lo último y lo más terrible que nos ocurre, ¿ya? Pero Pablo sí aquí nos anima, ¿cierto?, a no mirar eso en el contexto de hoy, en el momento, sino que en la eternidad, ¿no? Y finalmente, cuando uno lo mira como en perspectiva, lo que uno sufre hoy día es nada a lo que vamos a tener, ¿cierto?, de eternidad. Y es un primer desafío porque nos debería hacer, ¿cierto?, generar, cambiar nuestra perspectiva diaria de las cosas, ¿no? Entonces aquí Pablo tenía súper claro eso. El sufrimiento hoy día no es nada a lo que vamos a tener con Dios en la eternidad, ¿ya? Y luego también está esta idea del valor de la vida, ¿ya?, que está tomada ahí después en Filipenses. ¿Qué dice en Filipenses? Que fue la lectura ahí que hizo ya, ¿cierto? Dice: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero, pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Entonces, ¿cierto? El valor que tenía Pablo en la vida era también mirado en esta perspectiva, ¿no? El servicio que le ha encomendado el Señor hace que su vida no valga nada, y por eso finalmente, cuando él, ¿cierto?, mira esto, es como: yo tengo claro que cumplo con la predicación, ¿no? Y si muero, ya cumplí con mi tarea, ¿no? Esa fue un poco la mirada que tiene ahí Pablo. Porque él sabe, ¿cierto?, que la predicación es el servicio que le ha encomendado el Señor Jesús, ¿no?, directamente, y de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos que esto no es solamente algo que dice Pablo ahí, quizás con la motivación de una despedida, sino que es algo que lo va a repetir, porque lo tiene muy claro también en su quehacer, ¿ya? Y siguiendo en esta sección, ¿cierto?, nos quedan los versículos del 25 al 27. Dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por lo tanto, hoy declaro que soy inocente en la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. ¿Ya? Primero, si uno lo piensa en el contexto de una despedida, es súper duro, pero real, ¿cierto?, que quizás uno no vuelva a encontrarse con esa persona, ¿no? Y aquí Pablo lo tenía, ¿cierto?, claro, además considerando esta idea, como decíamos, del viaje, ¿no? Y algo ahí que es importante declarar es el versículo 26, ya cuando habla que es inocente la sangre de todos, ¿ya? Cuando habla esto Pablo, la idea es retomar algo que vamos en el Antiguo Testamento, ya que es esta misión de un centinela, ¿no?, un atalaya, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta persona, cierto? Esta es la encargada de alertar, ¿ya?, al pueblo ante cualquier peligro, ¿no? Entonces, cuando Pablo señala esta idea de que es inocente la sangre de todos, está tomando esa idea de: yo les anuncio, yo les he advertido de cómo es, por lo tanto, ¿cierto?, es responsabilidad suya ahora lo que ocurra, ¿no? Y eso estaba un poco en lo que está en Ezequiel 33:6, ¿ya? Ahí dice: ahora bien, si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para prevenir el pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero el centinela le pedirá cuentas de esa muerte, ¿no? Por lo tanto, Pablo tenía muy claro que él tenía que anunciar y advertir a la gente,
¿ya? Y la responsabilidad, ¿cierto?, conociendo este peligro, es la que ellos tienen, ¿no? Sabiendo justamente lo que ocurriría en su caso, ¿ya? Pero el propósito entonces es que uno viva centrado en el propósito de Dios y no en los peligros que ocurran, porque si no, no podríamos hacer nada, ¿cierto?, pensando en qué es lo que podría ocurrir, ¿ya? Y aquí entonces esta sección nos recalca siempre la tarea primera de el mensaje de Dios, ¿cierto? Y no por nuestras fuerzas, no por nuestra retórica, sino guiados por el Espíritu, ¿ya? Que eso también ahí Pablo lo recalca en esta sección, ¿ya? Y vamos a la última sección, que son las advertencias y el cuidado también de nosotros, ¿ya? De cada uno y de la comunidad. Entonces dice en el versículo 28: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, ¿ya? Aquí el obispo, ¿cierto?, es un poco distinto quizás a la noción que tenemos hoy día como protocolar de una organización, sino que se refiere al liderazgo, ¿ya? Los hermanos que estaban a cargo de Éfeso, porque ellos fue quien Pablo llamó, ¿cierto?, para despedirse, ¿ya? Entonces, como obispo para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular, ¿ya? Y esta idea de los lobos feroces no solamente es cierto en la literatura, sino que es algo que también el mismo Jesús ya había mencionado, ¿no? Si vamos a Mateo 7, el 15 al 20, ¿cierto? Jesús mismo dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán, ¿ya? Entonces Pablo, ¿cierto?, y Jesús aquí tiene claro de que algo que debemos, ¿cierto?, cuidar cada uno y como comunidad es estar centrados en la verdad, ¿cierto? Porque podemos estar, ¿cierto?, a veces escuchando o por alguna, ¿cierto?, idea, ¿cierto?, tener lobos feroces. Que estas personas que finalmente no quieren que el reino se extienda o que manipulan, ¿cierto?, el evangelio para otros fines, ¿no? Por lo tanto, esta idea, ¿cierto?, es importante de reconocerla como una advertencia real, primero, ¿ya? Pero también con una confianza, ¿ya? Una confianza que, por ejemplo, está declarada en Jeremías 3:15. Ahí Dios dice: les daré pastores conforme a mi corazón para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Por lo tanto, no nos vamos a quedar, ¿cierto?, necesariamente siempre en estado de alerta, de no poder creer en nadie, sino que el Espíritu mismo, ¿cierto?, y el conocimiento de la palabra nos ayudan a distinguir estos pastores, ¿cierto?, conforme a Dios, de otros pastores, ¿cierto?, que finalmente tienen otros fines, ¿ya? Y siguiendo ahí con el versículo 32 del discurso de Pablo, dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien de estas manos, se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir, ¿no? Y aquí también nos muestra el carácter que implica el liderazgo, ¿ya? Y el liderazgo, ¿cierto?, extendido siempre a cada uno también de nosotros, no solamente exclusivo, ¿cierto?, de quienes tienen un cargo. Que habla primero de esta idea de la no codicia, ¿cierto?, de vivir la vida sencilla, confiando justamente en que Dios nos da lo que necesitamos y en su provisión, ¿ya? También que el servicio implica trabajo, ¿no? Implica ahí entregar, ¿cierto?, como decíamos antes, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos para servir, ¿no? Y además implica, ¿cierto?, a veces un trabajo duro. Va a implicar quizá una reunión más larga, un tiempo más de lo que yo esperaba,
pero siempre teniendo claro, ¿cierto?, en esta mirada que tiene Pablo, siempre una mirada en la eternidad y en Dios, en que hay más dicha en dar que en recibir, ¿no? Y Pablo ahí tenía muy claro eso. Finalmente, entonces, cierra esta sección, ¿cierto?, el capítulo 20, cuando termina Pablo, ¿no? Después de decir esto, ahí terminando su discurso, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco, ¿no? Entonces Pablo primero tiene esta particularidad, ¿cierto?, en este discurso, que es un discurso dirigido a creyentes, ¿no?, al liderazgo. Una despedida, ¿cierto?, que incluso en esa despedida también muestra su carácter. Ora por ellos, ora con ellos, ¿no? Y nos muestra también el compañerismo, ¿cierto?, que ven ahí, lo abrazan, lo besaban. Hay un cariño también, una estima que tuvieron hacia Pablo, ¿cierto? Entonces, cerrando este sermón, ¿no?, tenemos la idea de el servicio primero, ¿no? Fuimos hechos para servir. Y lo tenemos, ¿cierto?, en tres cosas. Primero, en la tarea de predicar, ¿ya?, de compartir la palabra, confiando, ¿cierto?, en la guía del Espíritu Santo y cuidándonos también de nosotros y de la comunidad, ¿ya? Entonces, acá tenemos estos tres puntos, ¿no?, que son claves de lo que tenemos hoy día como el centro de servir, ¿ya? Sin olvidarnos de la despedida, ¿no? La despedida en este mundo, como sabrán, o sea, quizás espero sepamos cada uno, también implica a veces un dolor, ¿no? Aquí los efesios, pese al cariño, ¿cierto?, y al trabajo que tenían, igual lloran desconsolados con Pablo, ¿no? Porque duele esa separación, ¿cierto? Pero aún así, ¿cierto?, está la oración, la unión, el compañerismo que veíamos, ¿cierto? Y la confianza de que las despedidas terrenales, ¿cierto?, son pasajeras, pero que en realidad en la mirada, ¿cierto?, de Dios, y confiando en su palabra también, ¿cierto?, nos reconforta a seguir también después de una despedida, por un lado, y nos muestra esta esperanza, ¿cierto?, confiado en la eternidad, en que ese dolor de hoy día puede parecer eterno, ¿cierto?, es tan pequeño en la mirada que tenemos del tiempo en la eternidad que vamos a estar con Dios. Así que animarlos al servicio, ¿cierto? Tenemos distintas instancias, distintas cosas. Somos una iglesia, ¿cierto?, que estamos ahí para ayudarnos, para acompañarnos. Entonces pidámosle al Señor eso, estar también dispuestos y reconocer que fuimos hechos para servir, ¿ya? No servir a los humanos, sino servir a Dios, ¿no?, a través de nuestras acciones. Así que oremos para finalizar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos muestras que cuando hay despedida y hay dolor, quizás también, confiamos en tu mirada, ¿cierto, Señor?, en tu cuidado, en nuestro compañerismo también. Tú nos brindas una comunidad para fortalecernos, para animarnos y, como vemos acá, Señor, para servir también. Ayúdanos a estar atentos al servicio, a también pedir ayuda cuando lo necesitemos, Señor, y a entender de que el servicio lo hacemos para ti, para tu gloria, Señor, para mostrar a otros de ti, y ayúdanos a que nuestra predicación, nuestra exposición, a recordar que somos guiados por el Espíritu, Señor, en esos momentos, y a que estemos atentos, porque sabemos de que ante tantos mensajes hoy día que escuchamos, debemos centrarnos solo en el tuyo, Señor, solo en tu palabra, en tu poder, Señor, y en tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, a animarnos en fe, a estar ahí atentos y, como decíamos, Señor, a servir para que nuestra vida, ¿cierto?, muestre a los demás lo maravilloso que tú nos regalas y lo grande que es, como dice tu palabra, ¿cierto?, tener más dicha en dar que en recibir. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.